Cascadia, el tsunami que devastará Estados Unidos. Cuando se trata de megaterremotos, posiblemente los estadounidenses piensen que tendrán lugar en California y la falla de San Andrés. Y eso tiene sentido porque es la falla más conocida y mencionada en Estados Unidos. Hasta le hicieron una película en el 2015. Sin embargo, la falla de San Andrés no tiene potencial para provocar un megaterremoto, al menos no tan poderoso como el de 2011, que causó un devastador tsunami en Japón y que cobró la vida de más de 18,000 personas. La verdad es que es otra falla la que amenaza realmente con producir un tsunami, con capacidad de tragarse toda la costa oeste de Estados Unidos. Hablamos de la falla de Cascadia, una que se extiende 700 millas o 1.127 kilómetros por la costa del Pacífico. Es la zona de subducción donde la placa tectónica de Juan de Fuca, más pesada, se está deslizando debajo de la placa tectónica continental de América del Norte. Es allí donde se espera el próximo gran megaterremoto que podría tener una magnitud de hasta 9.2 en la escala de Richter. Esto provocaría un enorme tsunami que no solo impactaría por toda la costa de Estados Unidos, sino que también provocaría daños en Canadá, México y cualquier isla cercana. Se cree que un evento de tales magnitudes podría costar la vida de más de 30,000 personas y que hay altas probabilidades de que ocurra dentro de los siguientes 50 años. Además, existen registros de un megaterremoto producido en Cascadia en los 1700, el cual sacudió desde Vancouver al norte de California. El peligro que acecha desde las profundidades del Pacífico es real y grande. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para comprender la magnitud de lo que podría producir un terremoto de 9,2 en la costa, tenemos que viajar unos años atrás y trasladarnos hasta Japón. El terremoto de Tohoku, Japón. Existe una anécdota bastante peculiar sobre lo que ocurrió en Japón el día del terremoto. Casualmente, a 320 kilómetros de distancia de Tohoku, en la ciudad de Kashiwa, se producía una reunión internacional sobre sismología. Mientras hablaban de los temas a tratar, empezó el temblor. Inmediatamente estallaron las risas y carcajadas por la ironía de la situación. Y es que los terremotos son bastante comunes en Japón, y ese era el tercero de aquella semana. Como de costumbre, todos los presentes revisaron la hora en ese momento. ¿Por qué? Porque la duración de un terremoto puede dar una buena indicación sobre su magnitud. Por ejemplo, un terremoto de 15 segundos puede provocar un terremoto de magnitud 6,9, como el que ocurrió en 1989 en California, en la ciudad de Loma Prieta, y que provocó la muerte de más de 63 personas y daños por más de 6,000 millones de dólares. Un terremoto que ronde la magnitud 7 dura alrededor de 30 segundos. Uno de 1 minuto puede alcanzar la magnitud de más de 7. Cuando supera los 2 minutos ya entramos en el terreno de los terremotos de magnitud 8, y cuando son 3 minutos, magnitud 8, alto. Por último, los de magnitud 9 suelen durar 4 minutos. Después de las risas y más de 30 segundos, los científicos comenzaron a preguntarse si debían continuar. Al tocar el minuto sin que se detuviera, ya no había risas y las miradas se hacían cada vez más serias. A partir de ese momento no pasó mucho para que empezaran a levantarse y a salir del edificio. Ya todos estaban afuera cuando el terremoto superaba el minuto y medio. La tierra ya crujía debajo de sus pies y era difícil mantener el equilibrio. Uno de los científicos que vivió ese momento, Chris Goldfinger, describió que se sentía como ir conduciendo por un terreno rocoso, pero sin sentir los golpes y a la vez, como si el automóvil y el mismo terreno estuvieran sobre una balsa en alta mar. Cuando el terremoto superó los 2 minutos, los árboles empezaron a hacer sonidos extraños y las demás cosas enterradas en el suelo a irse hacia los lados. Cuando pasaron los 3 minutos, todos los científicos sintieron cierta emoción, porque durante décadas se había dicho que era casi imposible que Japón experimentase un terremoto con una magnitud superior a los 8,4, y era lo que estaba sucediendo en ese momento. Todos miraban incrédulos el reloj, preguntándose si realmente llegaría a los 4 minutos. Y así fue. Estaban viviendo en carne propia uno de los terremotos más fuertes que se pueden experimentar, uno de magnitud 9,1. Ante la incredulidad y el asombro, rápidamente apareció el miedo cuando recordaron lo que aquello implicaba, un tsunami,
Instintivamente lo supieron. Japón sufriría uno de los peores desastres naturales de su historia moderna. Devastación en Fukushima. En las ciudades costeras, todos los que sobrevivieron al terremoto y las estructuras que lo soportaron, ahora tendrían que enfrentarse a una fuerza igual de poderosa, aunque quizás más letal. Y es que el mar entraría arrasando el noroeste de Japón. Morirían más de 18.000 personas, 15.893 decesos confirmados y 2.556 personas desaparecidas. Casi 250 niños quedaron huérfanos y más de 500 estudiantes no volvieron a clases nunca más. En lo económico le costaría más de 220.000 millones de dólares al país. Alrededor de unos 230.000 automóviles y camiones resultaron dañados o destruidos. Claro, además de provocar la fusión de núcleo de los reactores de la central nuclear de Fukushima, es decir, se fundieron las barras de combustible de los reactores y se produjo emisión radioactiva en escala masiva, lo que terminaría afectando a toda una extensa región. De hecho, se creó un radio de seguridad de 50 kilómetros alrededor de la central nuclear. Muchas personas tuvieron que abandonar sus casas y negocios no volverán durante décadas. El sistema energético en todo el país sufrió gravemente y millones de hogares y propiedades quedaron sin electricidad durante días e incluso semanas. Muchas plantas eléctricas resultaron dañadas por el terremoto y otras inundadas. Gran parte de las demás centrales nucleares se desconectaron mientras se analizaba la situación, lo que provocó más déficits. Sin dudas, el terremoto y el tsunami del año 2011 devastaron a Japón, y lo más escalofriante es que volverá a ocurrir otro en algún momento. Y también nos deja una muestra clara de lo que puede ocurrir en las zonas costeras que tienen la amenaza de una falla importante en el lecho marino y a poca distancia. Ahora volvemos a América del Norte. La zona de subducción de Cascadia. Como mencionamos al inicio del video, la falla de San Andrés no es la más peligrosa para Estados Unidos. Según diversos estudios, que son muchos porque es la falla más estudiada y mejor comprendida del planeta, la falla de San Andrés puede producir un terremoto de una magnitud máxima de 8,2. Un terremoto bastante poderoso y peligroso, pero que representaría solo el 6% de la fuerza que tuvo el terremoto de Japón en 2011. Esto se debe a que la escala de Richter es logarítmica. Sin embargo, no muy lejos se encuentra otra gran falla, la cual es llamada la zona de subducción de Cascadia. Esta tiene una longitud de 1.127 kilómetros que recorre la costa del noroeste del Pacífico, empezando a muy poca distancia del Cabo Mendocino, California, pasando por Oregon, alcanzando a Washington y finalizando Vancouver, Canadá. El nombre Cascadia pertenece al de Cascade Range, la cadena de montañas volcánicas que continúan el mismo curso de la falla, 161 kilómetros más, pero tierra adentro. Se le denomina zona de subducción a las regiones del planeta en las que una placa tectónica se desliza debajo de otra. Estas placas tectónicas están formadas por manto y corteza, que se deriva de procesos que duran millones de años, reorganizando continentes y océanos. En pocas palabras, son procesos naturales del planeta en los que no se puede influir. Lo único que se puede hacer es estudiarlos para intentar comprenderlos mejor, y así poder que la gente se prepare para los eventos que desatan, como un terremoto de 9,2. Y es que hablamos de una placa que tiene 90.000 millas cuadradas, lo que equivale a 233.000 kilómetros cuadrados de tamaño. La placa Juan de Fuca, la cual se está deslizando debajo de la placa continental de América del Norte. El problema es que a medida que la placa se desliza por debajo, empuja el borde de la placa continental hacia atrás, acumulando mucho estrés. Mientras más tiempo pasa, más estrés, hasta que es demasiado y se produce algo conocido como rebote elástico. El borde busca regresar a su posición original y lo hace de forma violenta, liberando una enorme cantidad de energía. Es como un resorte que se comprime gradualmente hasta que llega a un límite y regresa a su forma. Eso es lo que hará el borde de la placa continental de América del Norte. Así es como nacerá otro gran terremoto de magnitud 8,9 o más allá. Bueno, se dice que si solo se libera la parte sur de la zona de subducción de Cascadia, la magnitud del terremoto podría ser de entre 8 y 8,6. Pero si cede toda la falla de un solo golpe, es la pesadilla de los sismólogos, y a lo que llaman ruptura de margen completa. La magnitud estará por encima de 8,7 y con potencial de llegar a 9,2, lo que sería un terremoto poderosamente destructivo. ¿Cómo sería un terremoto producido por la zona de subducción de Cascadia?
Los científicos creen que cuando ocurra el siguiente gran terremoto por la falla de Cascadia, todo el borde noroeste del continente se hundirá aproximadamente 1,83 metros y rebotará entre 3 y 30 metros hacia el oeste. En cuestión de minutos, perderá toda la elevación y la compresión que había ganado durante siglos. Desde el estado de California hasta Canadá se verán inmensamente afectados. Por supuesto, parte del cambio se producirá debajo del océano y desplazará una cantidad masiva de agua. El agua se elevará velozmente formando una enorme montaña para luego colapsar rápidamente y formar otras grandes olas, las cuales viajan hacia el oeste en dirección a Japón, mientras que otras encontrarán su destino mucho más cerca en el este. Se estima que tras 15 minutos de iniciado el terremoto, una pared de agua de varios metros de altura y cientos de kilómetros de largo impactará con la costa estadounidense. Cuando la tierra deje de temblar y el agua haya retrocedido, las ciudades costeras serán irreconocibles. Kenneth Murphy, quien dirige una de las divisiones de Region X de FEMA, dice al respecto: "Nuestra suposición operativa es que todo al oeste de la Interestatal 5 quedará destruido". Se cree que el noroeste del Pacífico, al menos 140,000 kilómetros cuadrados y unos 7 millones de personas, se verán seriamente afectadas. Olympia, la capital de Washington, Tacoma, Seattle, Portland, Salem, Eugene. Es seguro que cuando ocurra este terremoto y el tsunami, se convierta en la peor catástrofe natural de la historia de América del Norte. Por supuesto, dejando a un lado el terremoto de Haití del 2010, que cobró la vida de más de 100,000 personas. El terremoto de San Francisco de 1906 mató a alrededor de 3,000 personas. El huracán Katrina hizo lo mismo con casi 2,000. Sandy se llevó a casi 300. FEMA estima que un terremoto y un tsunami producidos por la falla de Cascadia podría tomar la vida de al menos 13,000 personas, mientras que otras 20,000 resultarán heridas. En cuanto a desplazados, se cree que habrá no menos de 1 millón, los cuales necesitarán refugio, y otros 2,5 millones requerirán de agua y alimentos para sobrevivir. Espero que en este momento toda la ciencia esté equivocada y que esto no suceda hasta dentro de 1000 años, dice Kenneth Murphy. Pero lamentablemente la ciencia sismológica es bastante sólida actualmente. Uno de los principales científicos que estudia la falla de Cascadia es Chris Goldfinger, quien vivió el terremoto de Japón y desde entonces ha podido realizar un mejor trabajo con sus colegas. De hecho, es el propio Goldfinger quien asegura que las probabilidades de que se produzca un terremoto por la falla de Cascadia en los siguientes 50 años es del 33%, mientras que las probabilidades de que ocurra uno por ruptura de margen completo es del 10%. Y lo cierto es que hay mucha información que asegura que ya ocurrió un gran terremoto producto de la falla de Cascadia. El terremoto de magnitud 9,2 del año 1700. Varios estudios en conjunto y evidencia recolectada afirman que el 26 de enero del año 1700 se produjo un gran terremoto en la zona de subducción de Cascadia. Se cree que este terremoto tuvo una magnitud estimada de entre 8.7 y 9.2, pero dado su alcance se estima que tuvo la magnitud más grande. Las investigaciones que llevaron a este descubrimiento tienen orígenes en dos lugares muy lejanos entre sí, Japón y Estados Unidos. En Japón todo comenzó con el misterio de un tsunami que golpeó las costas del noroeste del país, el 27 de enero del año 1700. Lo curioso de este incidente es que ningún japonés sintió el terremoto previo al tsunami, algo que no había ocurrido antes y no tenía explicación. Fue increíblemente raro y todo un misterio que arrasó casas y provocó daños considerables. Los científicos lo llamaron tsunami huérfano. En 1996 fue que empezó a esclarecerse todo, cuando un grupo de sismólogos conectaron el tsunami huérfano con un megaterremoto que sacudió al noroeste del Pacífico el 26 de enero aproximadamente a las 9 de la noche. Ese megaterremoto provocó que se hundiera la tierra y se ahogase en bosques costeros, además, claro, de generar una ola que medía cientos de millas de largo. Los bosques que se ahogaron se convirtieron en bosques fantasmas de cedros rojos en Washington y Oregon. En muchos de estos se pueden ver los anillos de crecimiento externo que se formaron en 1699, durante la última temporada de crecimiento, antes de que llegara el agua del mar. Al conectar lo ocurrido en la costa estadounidense con la costa japonesa, todo tuvo sentido. El terremoto ocurrió en el Pacífico la noche del 26 de enero, para llegar al 27 a las costas japonesas. La isla de Vancouver también se vio afectada. Las tribus y el terremoto del año 1700.
Cuando los científicos lograron reconstruir lo que había ocurrido medianamente, todas las cosas que antes habían dejado pasar por alto, ahora empezaban a tener sentido, como los relatos de nativos que vivían en el continente desde mucho tiempo atrás. El jefe Louis Nuckmis, la primera nación White de la Columbia Británica, contó una historia en 1964. Era un relato que se había transmitido de generación en generación, y el cual hablaba de la erradicación de un pueblo en la bahía Pachena, que se encontraba en la isla de Vancouver. Creo que fue de noche cuando la tierra tembló. Se hundieron al instante. Todos se ahogaron. Ninguno sobrevivió, contó Nuckmis. Billy Balk, quien fue el líder de la tribu Makah, había contado una historia muy parecida 100 años atrás, y en la que hablaba de cómo toda el agua en la bahía Ned había retrocedido para luego entrar inundando todo en esa zona, de lo que hoy es Washington. Quienes sobrevivieron se encontraron con canoas colgando sobre los árboles. En el 2005, la sismóloga de la Universidad de Washington realizó un estudio recopilando y analizando todos los informes existentes de nativos americanos sobre desastres naturales. Cuando analizaron los terremotos e inundaciones, se encontraron con suficiente información como para estimar un rango promedio de la fecha en que ocurrió el Grande, el año 1701. Esto le da más credibilidad a la teoría del terremoto de 1700, aunque no sirve como una prueba contundente. Sin embargo, deja claro algo: el último gran terremoto fue hace más de 320 años. En otras palabras, la falla de la zona de subducción lleva más de 320 años acumulando estrés. Probablemente te estás preguntando sobre el Anillo de Fuego, el lugar donde se dice es el origen de la mayoría de los terremotos del planeta. El Anillo de Fuego. Según los sismólogos, alrededor del 80% de todos los terremotos se originan en las zonas costeras que bordean el Océano Pacífico, en el área que ha recibido el nombre de Anillo de Fuego por tener una gran actividad volcánica. Este es el lugar en el que ocurren la mayoría de los terremotos, porque es donde las placas tectónicas se mantienen colisionando o rozando. Estas colisiones ocurren de forma gradual e imperceptible la mayor parte del tiempo, hasta que se acumula demasiada tensión y es liberada. Como en el caso de la falla de Cascadia, aunque hay diferentes tipos de fallas geológicas: directa, inversa, transcurrente y oblicuas. Se podría decir que el Anillo de Fuego es la cuna de los grandes terremotos. Chile, México, Japón y California lo han sufrido con algunas de las catástrofes más destructivas y mortíferas de sus historias. ¿Cómo descubrieron la falla de Cascadia? Nadie supo lo que se escondía en el lecho marino hasta 1960, cuando las compañías petroleras comenzaron a buscar nuevos yacimientos que explotar y se encontraron con la fractura subterránea en Puget Sound, Estados Unidos. Pero en aquella época no había suficientes tecnologías ni recursos para investigar más a fondo de qué se trataba. No fue hasta la década de los 80 cuando los científicos Hiro Kanomari y Tom Hinton dedicaron tiempo y recursos para investigar más a fondo. Así descubrirían que era una falla geológica enorme y potencialmente peligrosa, ya que tenía muchas similitudes con fallas como la que está en Chile, Alaska y Japón. Es decir, que tenía el potencial de provocar megaterremotos con magnitudes superiores a 9. Aunque aquella afirmación fue tomada a la ligera inicialmente, no fue hasta el estudio que realizó Kenji Satake, que aseguraba que en el año 1700 se produjo un megaterremoto en la falla de Cascadia. De hecho, fue él quien logró conectar los sucesos en Washington con los cedros y el tsunami huérfano en Japón. Para ello viajó a ambos lugares y realizó una investigación exhaustiva y bastante increíble. ¿Cómo sería el siguiente terremoto de Cascadia? Como mencionamos antes, van más de 320 años acumulándose estrés y energía, por lo que los científicos no creen que pase mucho tiempo antes de que ésta se libere. Si llegase a ser una ruptura de margen completa, se espera un terremoto con una magnitud de hasta 9,2. Así que durará entre 4 a 6 minutos y se sentirá por todo el noroeste del Pacífico. La costa se hundirá hasta 2 metros y el tsunami llegará en aproximadamente 15 minutos tras haber iniciado el movimiento de tierra. En algunos lugares podría tardar más. Se espera que la altura de las olas esté entre 9 y 12 metros. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el hundimiento de la costa también provocará que las olas terminen siendo más altas. Las olas llegarán y se mantendrán llegando durante horas, y quizás la primera no sea la más grande. Es seguro que las inundaciones durarán días y las corrientes peligrosas también. Habrá otras situaciones de riesgo como licuefacción, incendios, deslizamientos de tierra, fallas de presas y la liberación de materiales peligrosos.
La cantidad de muertos y heridos ya las mencionamos, 10.000 y 30.000, respectivamente. Las pérdidas económicas superarán los 70.000 millones de dólares solo en California, Oregon y Washington. Uno de los mayores problemas es que la infraestructura de la región no fue diseñada para soportar grandes terremotos y, por supuesto, tampoco tsunamis. Así que los edificios serán arrasados y destruidos. Decenas de miles de negocios y compañías tendrán que paralizar sus operaciones por tiempo indefinido. Los puertos, los ferrocarriles, los puentes y las carreteras sufrirán muchos daños. Los servicios públicos, los servicios médicos y las redes de energía colapsarán. Habrá millones de personas que quedarán sin hogar, sin trabajo, en algunos casos sin familia. Se requerirá de mucho dinero para solventar innumerables problemas en la sociedad costera. ¿Qué se está haciendo para la prevención? No se puede evitar que ocurra el evento natural, pero sí se puede reducir el impacto que producirá. Afortunadamente, ingenieros, científicos y funcionarios gubernamentales están trabajando en equipo para entender a fondo la amenaza de Cascadia y poder prepararse. Ellos entienden que es necesario que todas las comunidades que viven en la costa se preparen y puedan resistir lo que se les viene. Algunas de las cosas que se están haciendo son identificar las áreas más vulnerables a la inundación por tsunami, crear mapas para las zonas de evacuación. Se están estableciendo rutas para evacuar a gran escala las áreas donde la gente se reunirá a salvo y toda la estructura necesaria. Ya se empezó con la señalización para asegurar sobre el peligro de tsunamis y por dónde evacuar. Las comunidades interesadas están recibiendo educación sobre prácticas para prepararse y responder. También se están instalando sistemas de alerta locales. Los edificios se están fortaleciendo para soportar lo que viene. Aunque ha sido más difícil, se está luchando para que se adapten nuevos códigos de construcción, unos más estrictos. No hay dudas de que la falla de Cascadia representa un gran peligro para las ciudades costeras de América del Norte. Ya el asunto no es qué tan probable sea que ocurra el megaterremoto y el tsunami, sino cuándo. Mientras veías este video, la catástrofe seguía formándose en la zona de subducción y continuará haciéndolo hasta que llegue el momento de liberar la energía acumulada. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo sobre Cascadia, el tsunami que devastará a Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.